Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ariadna Zambrano y el día de hoy les voy a explicar sobre la función seno y tangente. Bueno, la función seno es representada con la abreviatura sen o sin, abre paréntesis x. Bueno, esta es una de las funciones más importantes en la matemática. También se lo suele asociar con la física porque tiene que ver con ondas y movimientos repetitivos. Bueno, en mi proyecto, en mi tarea, que les dejaré una imagen acá para que se puedan ilustrar mucho mejor, representé con las limpiapipas en primer lugar porque era una manera sencilla y para que puedan entender también. Bueno, para comenzar, el dominio en la función seno son todos los números reales. Esto significa que no va a importar el valor que le pongamos a x, siempre va a haber un valor en seno para ese número. Bueno, tenemos también el rango, que también se puede llamar recorrido. Bueno, pues este va en mi gráfica de -2 a +1. Esto quiere decir que esto no va a subir ni va a bajar de esos dos números. Bueno, eso se va viendo según la altura del limpiapipas, que sube hasta un máximo, baja hasta un mínimo y así sucesivamente porque son ondas repetitivas. Bueno, el periodo en la función seno es 2pi. Y bueno, pues eso va apareciendo constantemente según las ondas. Bueno, hay varios puntos importantes. En mi función es el punto 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi, y así sucesivamente. Bueno, en los puntos máximos y mínimos, el seno puede alcanzar el máximo absoluto de 1 y el mínimo absoluto de -2. Y bueno, pues esto se van representando en posiciones muy específicas, ¿no? Bueno, lo que también podemos ver es la forma de la gráfica, que bueno, pues la forma de la gráfica de la función seno es una onda suave y continua que no hay ningún punto en el que no salga. Bueno, en la que yo hice sí va a aparecer, pero porque la cartulina no es más grande, porque si me tocara realmente realizar todo el plano no alcanzaría porque es de el menos infinito al más infinito. Y bueno, pues con las limpiapipas traté de formar esa onda, ¿no?, que se repite hacia todos los lados. Bueno, en la simetría la función seno es impar. Eso quiere decir que hace como que la parte izquierda sea un reflejo invertido de la parte derecha. Bueno, en sí la función seno tiene el dominio en todos los reales y su recorrido va de -2 a +1. Su periodo es 2pi, como ya lo dije, y tiene máximo de +1 y mínimo de -2. Y bueno, pues esto va cruzando por el eje Y en múltiplos de pi. Y su gráfica es una onda suave que se repite por siempre y para siempre. Y bueno, pues todo esto lo traté de representar con las limpiapipas para que se vea esta ondita tridimensional, vamos a decirle así. Y los puntos claves de la función. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la función tangente. La función tangente, que su abreviatura es tang o tang, como el jugo, entre paréntesis la x, también es una función trigonométrica muy importante, pero su comportamiento se podría decir que es mucho más fuerte y mucho más drástico en comparación con la función seno. Hay un cambio muy notorio, no es como la función seno con la función coseno. Bueno, en mi actividad, en mi tarea, la representé otra vez con las limpiapipas, pero de una manera vertical para que demuestre cómo la gráfica sube y baja rápidamente. Bueno, las líneas son las asíntotas. Bueno, el dominio de la función tangente son todos los números reales a excepción de las partes por donde pasan las asíntotas. Y bueno, pues esto ocurre en la mayor parte, bueno, en todas las operaciones de tangente. Y bueno, pues el rango, a diferencia del seno, este sí no
no tiene límites, porque su recorrido es de todos los reales, o sea, de menos infinito a más infinito, porque como se pueden dar cuenta, esto viene desde abajo y va hacia arriba, pero bueno, como yo ya dije, no lo puedo representar así porque me quedaría, no podría, es de menos infinito a más infinito. Bueno, todo su rango es de los números reales, o sea, se puede tomar en cuenta cualquier número sin importar lo grande o lo pequeño que sea. Y bueno, por eso en las limpiapipas sube muchísimo o baja también muchísimo cuando está cerca de las asíntotas. Bueno, el periodo en la función tangente también es periódico, pero es como más pequeño. Su periodo es pi, a comparación de en la función seno que era 2pi. Y bueno, cada pi unidades o cada pi, la gráfica se vuelve a repetir. Y bueno, pues aquí en la maqueta, que ya dije que voy a poner una imagen acá para que se puedan guiar, se puede ir viendo cómo se va repitiendo eso en las curvas, algo que va así. Bueno, los ceros son las intersecciones. Bueno, la tangente aparentemente vale 0 cuando seno vale 0. Y eso ocurre en, por ejemplo, 0, pi, 2pi, menos 2pi. Y bueno, pues porque a eso la gráfica va cruzando por el eje X en esos puntos. Bueno, los puntos máximos y mínimos, bueno, la función tangente no los tiene porque sería muy difícil calcularlos por este concepto, no, de que va de arriba para abajo, de menos infinito a más infinito, y bueno, pues sus valores no serían muy calculables. Y bueno, cuando se queda cerca de la asíntota, comienza a subir o a bajar totalmente. Bueno, las asíntotas. Las asíntotas son las líneas donde la función se va acercando, pero jamás se va a tocar. Y bueno, pues eso va ocurriendo en pi medios, en 3 pi medios, en menos pi medios y así sucesivamente. O sea, va subiendo, pero no se toca con las asíntotas. Y bueno, pues entre la forma de la gráfica, entre dos asíntotas, la gráfica de la tangente parece una curva como de ese, pero como que muy alargada, estirada verticalmente. Y bueno, pues desde un punto negativo infinito cruza el eje X en el intervalo y sube hasta un positivo infinito. Y bueno, pues este es un tramo que se repite constantemente, solo que va parte en parte, o sea, de aquí una, acá otra. Y bueno, la simetría, la función tangente es una función impar, y bueno, pero también puede ser simétrica. Bueno, en sí la tangente tiene su dominio en todos los reales menos en las asíntotas. Y bueno, pues todo su recorrido, o bueno, el rango ese sí es todos los reales, incluyendo las asíntotas, porque esas van de forma vertical, no de forma horizontal. Su periodo es pi, esto quiere decir que se va a repetir cada unidad pi o pi unidad esta forma. Bueno, este cruza el eje X en los múltiplos de pi, sus curvas suben y bajan hacia el infinito y más allá al acercarse a las asíntotas. Y bueno, pues en mi trabajo lo representé con las limpiapipas verticales que muestran cómo la función se va yendo hacia arriba y se repite constantemente. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, profe? El día de hoy le voy a estar explicando dos funciones trigonométricas, el coseno y la cotangente. Para eso yo preparé cartulinas donde están las gráficas hechas con limpiapipa, los ejes, características principales y las asíntotas cuando corresponde. Aquí, como podemos ver, tengo lo que es la función coseno. Utilicé lo que es limpiapipas para poder marcar lo que es la curva, o se puede decir su gráfica. Dibujé lo que es el plano cartesiano con las ejes X y las ejes F de X. Marqué valores importantes, como podemos ver aquí en el eje horizontal, que es el eje de las X, que empiezo desde negativo hasta positivo, como menos 2pi, menos 2pi medio, 0 y así sucesivamente. La curva empieza entre 0,1 y baja hasta menos 1 en pi y vuelve a subir en 1 en pi 2 medios. Tiene esta forma de ola suave, ya que se puede decir que tiene un siglo o tiene una secuencia que se repite.
Ahora, sus características principales. Tenemos lo que es la notación, que se puede decir que es la fórmula, la cual se la conoce como la función conseno, que es f de x igual a cos entre paréntesis x. Los dominios son todos los números reales. El rango es corchete menos 1,1. El periodo, como podemos ver, es 2pi. El máximo es 1 en x igual a 2kpi. Los mínimos son entre menos 1 en x igual a, entre paréntesis, 2k más 1, entre paréntesis pi. Los cortes en x, que básicamente es donde no pasa la gráfica, es entre x igual a pi medio más kpi. Ahora, la monotonía, bueno, como podemos ver, la monotonía crece y decrece, ¿no? Aquí se puede ver los que son los valores. Bueno, decrece entre 0 a pi, es decir que la función baja, o sea que baja lo que es su gráfica, y crece en lo que es pi a 2pi, que la función, o sea, sube, ¿no? Que crece. La coseno aparece en ondas, vibraciones, sonido y luz, como muchos modelos de fenómenos periódicos. Ahora tengo la cartulina de la función cotangente. También utilizo lo que son limpias pipas y marqué las asíntotas verticales. La cotangente tiene asíntotas verticales en x igual a kpi, donde la función no existe. Entre cada par de asíntotas la curva empieza desde muy de arriba, se puede decir entre más positivo infinito, y va bajando hasta muy bajo, menos infinito. Sus características principales, que las tenemos incluso anotadas, la notación, que básicamente es la fórmula a la cual se la conoce la función trigonométrica, que es f de x igual a cot entre paréntesis x. Los dominios es todos los reales excepto x igual a kpi. El rango son todos los números reales, o sea, se lo representa con la letra R. El periodo es pi, porque básicamente es donde no pasa, se puede decir, la gráfica, o donde se repite el ciclo. Las asíntotas verticales, que es x igual a kpi. Los ceros, que son los cortes de ejes, se puede decir que empieza desde x igual a pi medio más kpi. Y este tiene una característica particular, que no tiene ni máximos, no tiene mínimos, porque nunca hace curvas, simplemente solo baja. La monotonía, la función cotangente es siempre decreciente. En cada intervalo entre dos asíntotas la curva baja continuamente desde más infinito hasta menos infinito. Nunca crece y nunca tiene puntos ni máximos ni mínimos, que ya he mencionado anteriormente. La cotangente se usa en trigonometría avanzada, que se puede decir, se utiliza en análisis de señales y en ciertos modelos matemáticos. Y bueno, profe, estas fueron mis dos funciones, que es coseno y cotangente, con sus gráficos y sus características. Muy buenos días, mi nombre es Carla y hoy aquí en esta cartulina le voy a explicar la función trigonométrica, en este caso la secante. Aquí esta está representada con un limpiapipas, en este caso sobre el plano cartesiano. Aquí podemos decir que esta función secante se puede obtener después de tomar el inversor del coseno, y esta función tiene una notación de f entre paréntesis x, vamos a decirle igual a c, o sea, la abreviatura de secante entre paréntesis x. Entonces, primero quiero explicar lo que podemos observar en el gráfico. La secante tiene una forma característica de unas curvas, aquí se pueden ver. Ya, estas que se abren de hacia arriba o hacia abajo, y esta de aquí, por eso utilicé esta cartulina, utilicé los limpiapipas para poder seguir exactamente esta misma forma. Sabemos muy bien que cada curva se repite de manera periódica, lo que significa que se va a repetir igual después de un cierto intervalo. Vamos a ver aquí, entonces, en este caso, el periodo de nuestra función, o sea, de cada intervalo que va, es de 2pi. Por lo que cada 2pi unidades el dibujo vuelve a ser el mismo. Ahora, uno de los elementos más importantes de esta función son sus asíntotas verticales. Esta es una línea recta que pasa por la función, que se acerca muchísimo pero nunca llega a tocarla. O sea, en la secante, en este caso esta función que está aquí, aparecen porque su función base, que es el coseno claramente, en ciertos valores se vuelven 0. Entonces, como la secante es 1 dividido para coseno, cuando el coseno vale 0, la secante no puede existir y se dispara al infinito. Por eso, en mi gráfica podemos ver líneas verticales en x, que es igual a pi medios o 3 pi medios o
o 5 pi medios, y así sucesivamente. Estas son las asíntotas verticales y separan cada uno de los tramos de la función. Entonces, ahora hablando del dominio, la secante está definida en todos los números reales, excepto en los puntos donde están estas asíntotas. Es decir, su dominio son todos los valores reales, excepto, vamos a hacer tipo una fórmula que es x igual a pi medio más k pi. Ya. En cuanto al rango es diferente, porque la función nunca toma los valores entre menos 1 y 1, o sea, en el espacio que queda entre estos dos, sino más bien que todas estas curvas que van hacia arriba, si se dan cuenta, están por encima de 1. Y todas las curvas que van hacia abajo están por debajo de menos 1. Entonces técnicamente el rango va a ser, vamos a ponerle entre paréntesis menos infinito hasta el menos 1. Y cerramos en corchete. Ahora abrimos un corchete, ponemos 1 hasta más infinito y cerramos con paréntesis. Ahora, en el gráfico también se pueden ver los llamados vértices. Estos son puntos en donde las curvas tocan su valor mínimo, importante, y el valor máximo dentro de cada tramo. Por ejemplo, en x, que vamos a poner que esta función vale 0, claramente, vamos a poner que vale 1, y en x puede también valer igual a pi, lo que vale menos 1. Estos puntos se van a repetir cada 2 pi unidades, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, aquí llegamos a la monotomía. Sabemos muy bien que la función no es creciente o decreciente, está en todo su dominio, sino que más bien por intervalos, ¿no? Por ejemplo, aquí también podemos ver el menos pi medio y 0, que hace que la gráfica sea decreciente. O también otro ejemplo que tenemos entre 0 y pi medios, que hace que la gráfica se vuelva creciente. Todo esto sucede en cada tramo entre dos asíntotas, alternando entre crecer y decrecer. Finalmente, todas estas características fueron, yo las saqué observando directamente esta gráfica que está aquí, acompañadas con las líneas de referencia que utilicé en el plano cartesiano claramente. En esta cartulina utilicé las limpiapipas para poder representar la curva de la secante. Aquí en esta cosa marqué la asíntota y la expliqué, mejor dicho. También están los puntos importantes, como había dicho, el periodo, el dominio, el rango y el comportamiento de cómo esto crece y decrece. Entonces, profe, esta es mi explicación completa de la función secante y cada una de sus características. Gracias. Hola, buenas noches, profe. Hoy le voy a explicar sobre la función trigonométrica cosecante, representada como fx es igual a CSCX. Esta función se define como el inverso del seno, es decir, CSCX es igual a 1 medio sin x. Como depende directamente del seno, va a presentar características especiales en los puntos donde el seno vale 0. Aquí en mi cartulina pueden ver el plano cartesiano, con los ejes x y fx, rotulados y marcados desde menos pi medio hasta 2pi. Aquí puede ver. También verán la función hecha con limpiapipas, que forman arcos característicos de la cosecante. Ahí está. Primero, el dominio de esta función incluye todos los números reales, excepto los múltiplos de pi, porque ahí el seno vale 0 y no se puede dividir entre 0. Es por eso que en la gráfica aparecen líneas verticales punteadas. Esas son las asíntotas verticales, ubicadas en x es igual a 0, pi y 2pi. El rango de la función son todos los valores menores o iguales a menos 1 y mayores o iguales a 1. Eso significa que la cosecante nunca toma valores entre menos 1 y 1. El periodo de la función es pi2pi. Esto quiere decir que la función de la gráfica se repite cada 2pi unidades. En cuanto a los puntos importantes, vemos que en x es igual a pi medio, la función vale 1, y en x 3pi medios vale menos 1.
Aquí puede ver. Estos son los puntos donde las ramas de la gráfica alcanzan su valor más cercano al eje X. Sobre la monotonía, entre cada par de asíntotas, la función cambia su comportamiento. En algunos intervalos es creciente y en otros decreciente, siempre acercándose primero al infinito y luego alejándose de él. Finalmente, las asíntotas indican que la gráfica se acerca a estas líneas verticales sin tocar nunca. Por eso las ramas se curvan hacia arriba o hacia abajo. Aquí voy a ver. Al llegar cerca de X igual a kpi. Aquí ven que nunca se tocan. Finalmente, en resumen, la función cosecante tiene dominio restringido, rango exterior a -1,1 asíntotas en los múltiplos de pi y un periodo de 2pi. Su comportamiento depende directamente de la función seno, pero invertido. Muchas gracias por su atención.